Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición especial del Diario de Chiapas y una producción de Chiapas a Diario que consiste fundamentalmente en recobrar esta serie Palabras Textuales y Derechas, en la que se han dado cita a algunos otros escritores chiapanecos, entre ellos Alfredo Palacios Espinosa con su El heredero y el miedo, que es un libro que hemos estado reseñando y que ya obra la entrevista y la reseña también en las páginas del Diario de Chiapas. También ha estado con nosotros don Javier Espinosa Mandujano, que es el director del grupo del Ateneo, que acaba de editar una revista muy importante sobre las cuestiones de Chiapas. Don Javier Espinosa nos hizo el favor de platicarnos sobre Noticias del Archipiélago, que es uno de sus libros últimos que acaba de dar a conocer. Posteriormente estuvo con nosotros Mauricio, el maestro Arturo Becerra, que seguramente lo debes conocer, él es costeño, hizo un ejercicio muy importante sobre un tema que se llama la presumida inocencia, que está difundiéndose, que ha generado muchas polémicas, porque pareciera en un momento dado que es como la conciencia de los llamados juicios orales o adversariales que ahora se manejan en términos de la abogacía. Y bueno, ahora me complace en recibir aquí en esta cabina del Diario de Chiapas a Mauricio Gándara Gallardo con su libro para reseñar, para platicar acerca de sus actividades, de su vida y de esta inquietante profesión que acaba de abrazar, que yo espero que le deje más que la abogacía. Se llama El encantador de serpientes, un libro que acaba de escribir. Precisamente es un libro que yo le comentaba a Mauricio Gándara. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bienvenido aquí a Chiapas a Diario. Y pues yo quiero comentarte que, como lo decíamos fuera del aire, los libros, que hay algunos libros que, muy bien lo decías tú, jalan de esos libros de fácil lectura, que simplifican el trabajo de estar prorrogando la lectura para 3 o 4 sesiones, sino que uno se va de lleno con la lectura del total de libros. Yo recuerdo uno de los libros que me tocó leer hace mucho tiempo, se llamaba Malos Presagios, que es una novela también de Alfredo Palacios Espinosa, que era la 1 o 2 de la mañana y yo estaba como loco riéndome por las anécdotas que presentaba de un pueblo de la Concordia, en donde pues allá se cometen muchos homicidios, a veces al calor de la embriaguez o por encargo. Todavía suceden estas cosas en algunos pueblos de Chiapas. Entonces este cuate había asesinado a la persona que estaba velando y después de asesinarlo se fue a embriagarse, y ya en la madrugadita, ya embriagado, pues se va al velorio. Y se va al velorio y se planta frente a la caja del muerto y le empieza a decir: pero ¿cómo te vas a morir? Si eras una persona muy buena. Y bueno, cuando llega a ese punto yo estaba riéndome a carcajadas, porque ¿cómo es posible tanta situación de esta? ¿No? El autor material ahí presente. Totalmente, ¿no? Y entonces, algo muy parecido a lo que sucede allá en la Sicilia, ¿no? Añeja, es, totalmente. Siempre presentes los ejecutores. Entonces, cuando a mí me tocó revisar, desde luego lo hice con mucho gusto, hasta con cierto placer literario, no Gracias. Solamente político, y empiezo a ver que son 26 capítulos los que forman el libro. Dije yo, qué bárbaro, Mauricio me va a hacer sufrir, porque cómo le voy a entrar a estos 26 capítulos. Pero no, después descubrí que no solamente valía la pena, sino que era interesante pues caminar de todo ese recorrido que hiciste. Pero cuéntanos, Mauricio, ¿dónde naciste? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Sobre todo para las nuevas generaciones. Fíjate que uno piensa que la historia no pasa y uno cree que uno estuvo, digamos, en la plataforma política, salía algunas veces en los diarios y uno dice, pues todo el mundo me conoce. Pero las generaciones de hace 6 años, yo estoy seguro que no saben quién es Mauricio Gándara Gallardo, independientemente de que les va a encantar El encantador de serpientes. Pues yo quisiera que nos platicaras un poco dónde naciste, tus estudios, tu formación, cómo se te da esta idea de construir
un libro de esta naturaleza. Bienvenido, Bien. Mauricio. Gracias de nueva cuenta, Jorge. Muchísimas gracias por permitirme el acceso a estos extraordinarios micrófonos de palabras textuales y derechas. Un nombre muy cautivador, atrayente, y espero tal cual, hablar con palabras expresas, textuales y derechas. Gracias también a Jorge, a Gerardo, estoy confundiendo. Jorge Toledo, a Jorge Toledo, sigue siendo el director de así esta es, empresa. siempre que me viene a la mente el apellido Toledo Coutinho, la palabra que se me sale es Jorge. Gracias a Gerardo por la gentileza de la invitación, y déjame decirte que soy un guacalero, así nos dicen, a los que nacimos en Tapachula. Soy nacido en Tapachula, por allá por 1960. Soy un chamaco de 53 años, porque creo que todavía tengo mucho que dar por delante. Por supuesto. Soy hijo de un abogado y maestro de muchas generaciones. Hasta el día de hoy me encuentro gratamente a muchos hombres y mujeres que me dicen que pasaron por las aulas con mi padre como maestro. Él licenciado en Derecho, y a mí me nació también ese gusanito del estudio de las leyes. Soy Puma de corazón, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora reconocida como una de las mejores universidades del mundo, sí, ¿verdad? Claro. Nací en un 17 de marzo, allá en Tapachula, y viví en Tapachula hasta los 13 años. Oye, Mauricio, ¿cómo era tu Tapachula? ¿Cómo era? Cuando tenías 13 años, ¿cómo era tu Tapachula? Y vamos a hablar cómo es tu Tapachula. Sí, pues yo me fui con un Tapachula que llegaba hasta una famosa calle que dice que la llamamos como la 17, y regresé ya con un Tapachula muy transformado. Regresé 20 años después, que solamente el famoso tango dice que no son nada, ¿no? Yo me fui a estudiar, soy el más pequeño de la casa. Me llevaron a estudiar a la Ciudad de México, ahí estudié la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la universidad, algunos posgrados en el ámbito del derecho, pero siempre soñador. Yo amo entrañablemente a Chiapas, siempre. ¿Te gustaba el ferrocarril? Recuerdo haber ido con mi abuela materna a la estación del ferrocarril en alguna ocasión. Recuerdo haber viajado de Tapachula a Mazatán, por ejemplo, ¿no? Todavía usando las viejas vías del tren, la vieja estación del tren. Un Tapachula cautivador. ¿Cómo era tu Puerto Madero? Puerto Madero, bueno, ahí déjame decirte que tengo una marca indeleble de Puerto Madero, porque tuve un accidente a los 11 años, un tronco ahí fenomenal, de esos que suelen salir por cualquiera de los ríos que llegan al mar. Me senté en el tronco, vino una ola, me tiró, la resaca me metió abajo del tronco, el tronco recuperó su peso muerto, acumulado con agua, y me desbarató materialmente, me rompió la pelvis, la clavícula, 3 costillas. Fue algo verdaderamente traumático, pero salí adelante. Quedé parejo de los pies. ¿Y fuiste de los que escalaron? El Tacaná, claro, sí. Déjame decirte que yo, así es, de chamaco, y a los 17 años tuve la gran fortuna de subir al Popocatépetl, déjame decirte, sí, a partir de Tlamacas, con un grupo de amigos. En aquel 77 subí al Popo por la ruta de las Cruces, que dicen que es la más suavecita, pero de todos modos significa un gran esfuerzo. Ahora un gran protagonista, Don Goyo, ¿no? A nivel nacional, aventando por ahí lava. El Tacaná subí también en un par de ocasiones, también con un grupo de amigos, siendo niño, siendo adolescente. Y después, entrañablemente regresando siempre, cada vacación, volteando los ojos para ver a Tapachula, agarrando el carro con mi hermano el viernes a las 3 de la tarde, después de que él salía del trabajo, nos íbamos para Tapachula para llegar, aprovechando cualquier puente, ¿no? Siempre el corazón puesto en la tierra, el regionalismo, el amor que le tengo a la tierra. Y tuve la gran fortuna de encontrarme a una extraordinaria mujer. Soy esposo de una mujer, dice por ahí un viejo adagio, que cuando está contento con uno, el creador le pone a uno una buena mujer para que lo acompañe en esta experiencia. Yo tuve esa fortuna. María Antonieta me ha acompañado desde que tenemos 18 años de edad. Es el vientre que me dio a 3 hijos extraordinarios, ya titulados los 3, María Antonieta,
ella es ingeniera industrial y de sistemas, Daniela es economista, y Mauricio, el más pequeño, decidió estudiar para abogado. Es ya la tercera generación de abogados. ¿No? No, mi padre se llamaba Casimiro Alberto. Caramba, yo pensé que se llamaba No, Casimiro. Pero no nos metamos en medio, vámonos al final. ¿Cómo encuentras a Tapachula ahora que estás en contacto con Tapachula otra vez? Sí, déjame decirte que tiene 2 años y medio que me fui a acompañar a mis hijos allá en Monterrey, en virtud de la situación esta lamentable que se vivió en el ámbito de la seguridad por allá en aquella región. Los mandamos a estudiar y después giró enormemente ese ícono de la formación estudiantil, y con un reconocido instituto igual a nivel mundial, ¿verdad? Reconocido por su excelencia en la educación. Decidimos con mi esposa irnos para acuerparlos, dado que estaban allá terminando sus estudios y trabajando. Y tengo 2 años y medio de haber tomado esa decisión de acuerpar a mis hijos por la premisa fundamental, Jorge, de la familia. Para mí el gran valor es la familia, mi esposa, mis hijos, lo primero por lo cual efectivamente se esfuerza uno. Entonces nos fuimos a ese acompañamiento, y Tapachula pues estoy yendo recurrentemente, ¿verdad? Ese Tapachula pues con las características de una ciudad fronteriza, ¿verdad? A mí me llama la atención la conformación cosmopolita, ¿no? Decimos en forma muy técnica, elegante, ¿no? Sí, porque yo soy chinos, descendiente de españoles, así es. Mi bisabuelo Casimiro Gándara vino de Torre la Vega, allá en Santander, España, y le tocó aquella época de los deslindes de Porfirio Díaz, ¿no? 1,500 hectáreas de serranía, las transformó este español en cafetales, y hoy en día se le conoce como la finca Santo Domingo. No sé si habrás estado tú por allá alguna ocasión, en las faldas del Tacaná. Sí, claro. Casimiro Gándara fue quien transformó precisamente esas 1,500 hectáreas de serranía en cafetales, y decía pues esta conformación cosmopolita, que dicen algunos que esa es la razón por la cual no hay identificación muchas veces, ¿no? Sí, claro, porque nosotros no en Tapachula, ¿no?, invitamos a comer chino, ¿no? Así decimos, ¿no? Así vamos a comer chino, comemos tamalitos oaxaqueños, ¿no? Alemanes. Comemos las famosas cenas de pollo muy propias del Istmo, ¿no? Tenemos una gran diversidad, alemanes, como tú decías, japoneses, chinos, árabes, judíos, españoles, en fin, es una diversidad muy, muy llamativa. La característica de Tapachula, y pues todo esto en el entorno de su característica fronteriza, ¿verdad? Con todos los elementos que le dan pues una identificación muy particular. Pero Tapachula es para mí, como lo digo ahí en el libro, es mi Macondo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así lo defino porque muchas veces uno no puede identificar, Jorge, cuándo se sucedieron los hechos, así lo digo, ¿no? No sabes si fue cuando tu abuelito, cuando tu papá, en tu vida, en la vida de tus hijos o en la de tus nietos, para los que ya tienen nietos, ¿no? 5 o 6 generaciones donde se vienen sucediendo interminablemente, digo yo, ¿no? Acontecimientos que son recurrentes, así como en la extraordinaria novela de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Los 100 años de soledad, y ese mítico Macondo con Aureliano Buendía. Sí, fíjate que Tapachula es un lugar que encierra muchos misterios, muchos secretos, sí, precisamente por esa relación tan cosmopolita, sí, ¿no? Esa diversidad de la conformación. Que tuve la oportunidad de rescatar unos relatos acerca de los pioneros del comunismo. Ajá. Entonces, ¿de dónde, no? Tapachula, pero pues Tapachula con el ferrocarril pues tenía informaciones más recientes que la capital del estado. Y llegaban gentes con ideas también de otra naturaleza que no llevaban el mismo ritmo que Tapachula, y el contacto con Guatemala, con los pensadores centroamericanos, le daba un misterio, una magia a Tapachula. Sí, sí, coincido totalmente, es un pueblo enigmático, es un pueblón enigmático, tiene características de pueblón, ciudad, ¿no? ¿Cómo te vas comprometiendo con tus lecturas? ¿Te comprometen a la escritura o esto sale circunstancialmente? No, sin duda alguna, que dicen que para poder escribir algo hay que leer mucho, para efectos de poder, claro, plasmar en un pedazo de papel. Yo soy un nacido lector, siempre me ha gustado la lectura.
Siempre traigo ahí entre manos varios libros, como tú bien decías en la introducción. Hay libros que te enganchan, ¿verdad? Sí, inmediatamente, claro. Que les metes una buena repasada en 1, 2, 3 días. O otros, por ejemplo, que tiene que ver con, ahorita me hiciste recordar con tu pregunta de Tapachula. Estoy leyendo a Juan de Dios Peza en un libro acerca de Benito Juárez, y narra el escenario del 63, ya ves, de la invasión francesa del 62, con el gran éxito de Zaragoza. En el 63 regresan con 60,000 soldados, ¿verdad?, del imperio francés, pasan por encima de nosotros precisamente en esa invasión francesa, y narra ahí Juan de Dios Peza cómo los generales o la alta jerarquía del ejército que fue sometida por el ejército francés, se los llevaron a Francia. Y narra, no recuerdo el nombre del general que narra, de que la belleza de París no le interesaba. Él lo que extrañaba, dice, era el pitidito del que vendía los platanitos fritos, ¿no? Ese clásico pitido. Dice que los faroles de París y el vino francés y los quesos y el foie gras, ¿no?, de ganso. No, él extrañaba, ¿verdad?, la alameda central de la Ciudad de México y el pitido del carro del platanito frito, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el exilio. Claro, totalmente. Quienes amamos nuestra tierra, siempre estamos volteando para ver, y esto, respecto a tu pregunta del libro, pues sucede tal cual, ¿verdad? El cúmulo de lecturas que tiene uno, siempre está uno en el inconsciente o subconsciente, está uno reflejándolo hacia nuestro escenario. Y de ahí partió la idea, con base en las experiencias vividas, indudablemente experiencias vitales desde que abrí los ojos, cómo me formé, como tú amablemente me haces evocar esa infancia contento, feliz, en el mar, en Unión Juárez, viajando a la Ciudad de México con la familia, viajando hasta el norte del país con otra familia que se fue a vivir para allá, y siempre regresando a Tapachula, ¿verdad? Regresando a la tierra. A la tierra, sí. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es tu autor favorito? No me vas a decir que la Biblia, porque entonces ya me mataste. No, el libro de libros, indudablemente, es piedra angular para leer, pero te diría, tengo una gran diversidad. Hoy en día, pues te mencioné a Juan de Dios Peza, claro. He leído a Andrés Enestrosa, muy bien, me cautiva Enestrosa. He leído a Jorge Ibargüengoitia, ¿verdad? Sí. He leído a Jorge Emilio Pacheco. Oye, ¿y es tu primer libro? Sí, por eso... ¿No has hecho ensayos ni...? No, por eso también déjame decirte que con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Porque tú hiciste mención acá de gente que verdaderamente sabe escribir. Yo me autodefino con toda humildad como un bisoño, un novel, que no es lo mismo un novel, no, claro. Soy un novel, escritor, que quienes realmente saben hacerlo, creo que van a encontrar un gran cúmulo de elementos para criticarme en cuanto a ortografía, posiblemente sintaxis, pero es el primer ejercicio que hago, ¿verdad? Y me encuentro verdaderamente muy contento, muy satisfecho, porque fíjate, ahora en las redes sociales, en el blogspot que se tiene, van más de 2,000 entradas. Excelente. Entonces, y en 15 días, déjame decirte, lo subieron el día 30 de julio, al día de hoy van 15 días y van más de 2,000 entradas. Quiere decir que sí hay interés por parte de los lectores, está despertando interés. Muy bien, regresando de la pausa, me gustaría leer una parte de la portada del libro de Mauricio Gándara Gallardo, que dice: yo soñé un sueño. Hace ya algún tiempo, cuando nuestra esperanza era tan alta y vivir valía la pena. Hubo un tiempo entonces todo se volvió malo. Esto viene en la portada el libro El Encantador de Serpientes. ¿Por qué El Encantador de Serpientes? Suena un poquito a los libros de aventuras de Tom Sawyer, ¿no? ¿Por qué El Encantador de Serpientes, Mauricio? Jorge, distinguido público, es una idea que me vino, diría Platón, ¿verdad?, del topus uranus, ¿no? Me vino a la cabeza, me salió por la boca, la puse en papel, y resultado de las lecturas, Jorge, porque esta cita
es referencia a una extraordinaria canción de Los Miserables, ¿no?, de Víctor Hugo, en donde en la parte de atrás, si me permites ahora a mí darle lectura, sí, claro, que hace referencia a la segunda parte de la novela, dice: pero los tigres vienen de noche, con sus voces suaves y estruendosas, mientras ellos te arrancan la esperanza, mientras ellos vuelven tu sueño en vergüenza. El tema es ese, es la esperanza, aquel proceso en el cual me involucré bajo el encantamiento de este encantador, precisamente, Plutarco Salas Montesinos, ¿verdad? Que es el personaje central de la novela, en donde esa palabra extraordinaria pues se fue por un caño gracias a su desempeño como ser humano, como gobernante, y fue lo que me motivó un 24 de diciembre del año 2006, Jorge. Cuando comencé a escribir la novela, y la terminé hace 3 o 4 meses aproximadamente, que pude finalmente hilvanar cada uno de los eslabones para darle forma. Y el nombre tiene su génesis en eso, precisamente, en esos artilugios que seguramente tú has leído y estarán enterados, ¿no?, que hay quienes encantan serpientes allá por la India, pero lo hacen quitándole los colmillos, ¿no?, para no correr riesgos algunos, y lo hacen bajo artilugios que logran cautivar la atención de su público. Me vino a la mente de ahí, precisamente, de las características personales de Plutarco Salas Montesinos, que tiene mucho parecido a alguien que tú habrás escuchado por ahí. No, me estaba recordando hoy, por ejemplo, que las noticias son terribles que vienen de Egipto, ¿no? 30 años de dictadura en Egipto con Hosni Mubarak, y 30 años de alguna manera el país tenía un control político y social. Con la Revolución 2.0, algo de encantador debió tener Hosni Mubarak. Claro, ¿no? Un faraón, sí. Que no lo tuvo el presidente Mursi, y que ahora Hosni Mubarak es derrocado después de 30 años. Va a la cárcel. Con 18 días de plantón en la Plaza del Cairo, con el uso de las redes sociales en el 2, como gran protagonista. 2.0. Y bueno, nosotros pensábamos que ya el pueblo estaba preparado para la democracia, pero no. Ahora van más de 1,000 muertos y las cosas amenazan con ponerse muy feas en Egipto. Pero esto un poco me lleva a pensar que Hosni Mubarak, dictador por 30 años, pues tuvo que tener alguna característica, ¿no? Y bueno, veo que El Encantador de Serpientes es una novela que la historia se desarrolla en un estado donde se gobierna y se ha gobernado despóticamente, con raras excepciones, donde la libertad de prensa es una utopía y donde se impone por la vía que sea la tiranía del terror jurídico, utilizada como arma para aplacar a quien intente enfrentarse al poder en turno. Esto me parece interesantísimo, ¿no? Es una parte del prólogo de José Luis Castillejos, que amablemente José Luis me hizo el favor Ambrosio, de elaborar el prólogo. Fue Premio Latinoamericano de Periodismo 2012, ¿no? Sí, muy honrado en ese prólogo. Muy bien, entonces la primera parte, yo quiero confesarles que el libro me despertó tal interés que hice la lectura de un solo jalón, como se dice normalmente. No pospuse la lectura para 3 o 4 sesiones, porque hay alguna parte que me intrigó del personaje central, que era un poco la parte autobiográfica, que es un poco lo que pasan muchos de los abogados o muchos de los chiapanecos que se tuvieron que educar fuera del estado de Chiapas, porque no habían oportunidades de estudiar aquí en Chiapas. Entonces te tenías que ir con todo el sacrificio, ir a buscar cómo ingresar a una escuela en la Ciudad de México, todo el traslado, toda esa transición. Y bueno, la primera parte, que es bastante autobiográfica, que se refiere al personaje de la novela, me pareció muy interesante. Pero el retrato hablado de este personaje que
que es el encantador de serpientes, Plutarco Salas. Que yo coincido contigo en que es un verdadero encantador de serpientes y que además es un personaje con tales características que todavía seguramente dará para una segunda novela. Si entras a revisar en Macondo, ¿qué novedades hay? ¿Qué nos cuentas, Mauricio? Ya no tiene más que dar. En esta primera parte de la autobiografía del personaje. Tal cual como lo dices, Jorge, le quise dar ese contexto precisamente desde mis experiencias vitales a partir de que me reintegro a mi entrañable Macondo. ¿Cómo es que regreso? Bien lo dices, que muchos en nuestra generación tuvimos que salir en búsqueda de ese nuevo horizonte de la educación superior, y pues yo, influido por mi padre, ¿verdad?, que de chiquillo me llevaba a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en San Ildefonso, él estudió allá, y yo quedé cautivado de ver aquella cátedra de madera, que es verdaderamente un poema, respirar ese ambiente, el Salón del Caballito, los murales que hay en San Ildefonso. Entonces decidí estudiar en la Universidad Nacional en atención a las influencias de mi padre, y por la misma circunstancia, porque me llevaron para efectos de seguir formando familia en la Ciudad de México, porque mis hermanos mayores ya se habían ido a estudiar, y yo, como era el chiquitín de la casa, pues mi madre decidió trasladar también al pequeño a la Ciudad de México. Oye, pero estamos hablando de Macedonio, ¿de quién estamos hablando? De Macedonio González Gallegos, en donde la intención fue darle ese contexto, ¿verdad?, para poder ubicar al lector en una historia precisamente de un pueblo, decía yo, de un pueblito, de un pueblón, de una ciudad, ¿verdad?, del que era el pueblo más próspero de la costa, ¿verdad?, como presumíamos los costeños, que era la capital económica del estado, mi entrañable Tapachula. Por eso la idea de darle ese contexto, y después viene el tema sustantivo, el encuentro con este encantador, ¿verdad?, que en aquel entonces estaba en su máxima expresión de los artilugios necesarios. Pero personaje, Macedonio, era un hombre, en ese tiempo era un hombre exitoso, tenía todo para no hacer política, tenía pues una situación económica, si no desahogada, por lo menos próspera, en el sentido de vivir adecuadamente con su familia, tenía buenas relaciones con pues los foros de abogados, con la gente de este lugar de Macondo, según la lectura. ¿Qué le hizo qué es lo que le provocó a Macedonio ese gusanito de querer entrar a la vida política, que no es gratuita? La palabra clave de Los Miserables, el sueño, ¿no? Esta gran capacidad de los seres humanos de soñar, de imaginar que las cosas pueden cambiar. Así es, yo plasmé en esta novela esta expresión romántica de que, no obstante el éxito obtenido profesionalmente, personalmente en la Ciudad de México, siempre con el corazón en el mítico Macondo que me vio nacer, que vio nacer a Macedonio, con la idea de regresar, y regresamos a Tapachula ahora ya con mi esposa y mis 3 hijitos. Y un buen día, con ese anhelo, ese sueño precisamente de participar en la cosa pública, digo yo, ¿verdad? Claro. Tratar de aportar algo que se tiene para efectos de poder transformar lo que se estima se puede mejorar. Esas fueron las motivaciones, por eso la intención de buscar un buen día, cómo protagonizar, cómo insertarse en ese mundo tan especial que es la política, ¿verdad? Y que corre en paralelo del mundo del derecho, del cual tú eres un perito. Vas a tener que decirle a Macedonio que hable con Mario Vargas Llosa para que le pregunte cómo le fue después de que perdió la elección con Fujimori, ¿no? Porque también él, siendo un escritor liberal, pues de repente dice, bueno, yo quiero ayudar a que cambie el Perú, ¿no?, que se transforme todo el Perú, sobre todo el Perú pobre de la zona del Cusco, y bueno, participa en una contienda presidencial y pues es derrotado por todo un aparato, como siempre un aparato electoral, y al final pues él queda muy muy frustrado después de haberlo intentado, y Macedonio pues decide de pronto, es encantado por esos ojos, por esa palabra, por esa actitud
de Plutarco y dice, no, pues yo le entro, ¿no? Así es, sí, efectivamente, sucumbimos, así ¿verdad? Es. A ese encantamiento, nos involucramos en ese, aquí como decimos los abogados, ¿no? Hay que ubicar en circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Ese 98, 99, 2000, en un Chiapas totalmente diferente en cuanto a preferencias electorales, en donde el partido tricolor era precisamente vamos a decir que recipiente, ¿verdad? De un venero de votos en Chiapas, y se logró precisamente al amparo de esfuerzos como Macedonio, ¿verdad? Que pusimos nuestra casa, pusimos nuestro nombre, pusimos inclusive a nuestros hijos, Jorge, ¿no? Mis hijos anduvieron colgándose en postes, colocando gallardetes, para efectos de poder promocionar a Plutarco, a encantador que se autodefinía en aquel entonces como un senador monotemático, decía él, ¿no? Y por ahí acabo de ver a un buen amigo que también es coprotagonista ahí de la novela, que se llama el profesor Roque Chiñas, ¿no? Que le puso la tortuga ninja, porque era un regordete así encorvado, sí, claro, ¿verdad? Con unos grandes lentes, que nadie lo conocía en la costa, y que hizo uso precisamente de quien decía en aquel entonces que era su amigo, su hermano, ¿no? Que era una oración contestada, ¿no? Macedonio, ¿no? Macedonio fue objeto pero ¿qué se siente? ¿Qué sentimiento despertara en Macedonio cuando de repente alguien le llama, que por cierto el actor aquí es un actor común, cuando le dice, no vayas a tu casa, me acaban de avisar que tienes una orden de aprehensión? Imagínate. Tú como abogado, ¿qué piensas tú que sintió Macedonio? Como dice una canción, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel, ¿no? Sí, es un sustazo tremendo que te digan que te has ganado, un auto. que te voltee a ver el gobernador en turno por virtud de el desempeño que estábamos llevando a cabo, esa exitosa actitud que con el esfuerzo de otros más, ¿verdad? Que hicimos en toda la costa del estado, donde era totalmente desconocido el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y que haciendo uso precisamente de esa careta de la amistad, de esa careta de la hermandad, de esa careta de ofrecer una expectativa diferente para esta tierra, pues nos engatusó, nos engañó, nos hizo, como dice alguien por ahí, capullito de rosa, nos metió a la bolsa, y luego vendría la triste realidad, Jorge. Entonces, la primera parte es una parte... Es un sueño. Que retrata la biografía de Macedonio, el personaje central. Sí, los primeros capítulos. Los primeros capítulos se refieren a un aspecto biográfico de Macedonio, y la segunda parte, que es un poco lo que estás comentando, Mauricio, un poquito cómo lo condensarías. Yo diría que el final de la primera parte concluye precisamente como dice la carátula de la novela, ¿verdad? Con un sueño. Esa fue la intención de su servidor como autor, poder engarzar dos eslabones, el correspondiente a un sueño que se tuvo, que concluye la primera parte con una situación imaginaria, ¿verdad? Con un triunfo que no existió, por virtud precisamente de ese que se decía que era mi hermano, mi amigo, porque tu servidor, completamente consciente, rompió una de las preclaras normas de el siglo pasado, diríamos, que los tres sectores del partido han decidido que usted sea, ¿no? el candidato, claro, ¿no? Sí, claro. Tenía que haber un ungimiento, y la respuesta sería: jefe, nadie mejor que yo seré quien continúe con la magna obra que tú has iniciado, ¿no? Claro. Para luego darse las puñaladas traperas, ¿verdad? del viejo canon de la política mexicana. Concluye entonces la primera parte de esta novela con ese sueño, ¿verdad? Y la segunda parte, pues desvela, viene a exponer la triste realidad, todas las experiencias vividas en el ejercicio absoluto
¿verdad?, del poder por parte de este personaje, que totalmente extraviado en su víscera, Jorge, esa sería la característica. Uh-huh. Un hombre al que no se le puede regatear que tiene una inteligencia que podría rayar en la perversidad, ¿verdad? Una inteligencia, digamos, arriba de lo común, pero que raya en la perversidad, pero tiene un corazón entenebrecido porque él no pudo superar posiblemente el cúmulo de carencias que sufrió en su infancia. Y yo lo digo ahí en forma, intentando ser comparativo con gentes grandes como Benito Juárez, monolingüe hasta los 12, 13 años que abandona su tierra, como el gran Andrés Enestrosa. Estoy mencionando dos oaxaqueños, también Andrés Enestrosa, monolingüe hasta los 15, y mira la grandeza que alcanzó Andrés Enestrosa en el mundo de las letras, y Benito Juárez, pues nada más y nada menos que benemérito de las Américas. Pero a otros se les entenebrece el corazón porque no pueden superar esas carencias y crecen con un gran rencor social, y eso fue lo que yo percibí. Y la peor de las características, la tercera, la visceralidad. Esa víscera enorme, proporcional a la que físicamente acumuló durante el ejercicio del poder, y llegar a ejercer el poder en esa forma tan lastimosa de querer ser él primero, después él y al último él, desempeñándose en cada uno de los puestos de la administración pública. Y es lo que expresamos en la segunda parte. Fíjate que a mí me parece muy interesante. Una de las cosas que me hicieron también a mí un poquito identificar las cosas fue toda esa movilidad para la campaña política, ese reunirse con personajes, con personas locales, esas aportaciones económicas de los amigos que creen en un proyecto y le meten no solamente su participación personal, sino también dinero para los gastos, que como le decía yo alguna vez a Alfredo Palacios cuando comentábamos su novela, no es una novela que nos resulte ajena, ni tampoco es una novela de un periodo de gobierno en especial, sino pareciera que es un relato de muchas cosas que siempre han sucedido. Macondo, te decía, ¿no? Sí, es el Macondo donde no sabes si fue con tu abuelito, sí, tu papá. Por ejemplo, y estos recorridos de campaña y todo eso, pues son los que suceden normalmente, y ahí es cuando muchos quedan fuera y dicen, no, qué lástima, yo pues de alguna manera contribuí para que llegara al poder, en este caso Plutarco, y al final de cuentas la respuesta fue desconfianza, fue abandono, fue pérdida del afecto, de la amistad. Una transmutación, diría yo, Jorge, sí. Una transmutación inconcebible al amparo de lo que nosotros, bueno, algunos como yo, consideramos que son las piedras fundamentales que algunos se definen o algunos definen como principios que deben de regir tu actuar, que se llaman fidelidad, lealtad, honestidad para con tus amigos, los que te acompañaron, los que se despojaron de todo cuanto tenían, que se jugaron la vida a tu lado, y no terminar traicionando, porque esa es la palabra clave. Este hombre, Pablo Salazar Mendiguchía, Plutarco Salas Montesinos, en esta novela, es un traidor, es un hombre que ha venido traicionando, y por eso la novela empieza como ya lo leíste, en donde estoy presente en algún momento del futuro, frente al féretro que contiene los restos mortales de que termina traicionándose a sí mismo. No, pero además, bueno, yo creo que yo en lo personal soy un descuidado en términos de religiosidad y pues sí, tengo principios, tengo una moral personal como la tenemos todos, pero pues yo no hago no presumo tener públicamente claro. Ni mis creencias, ni mis principios, ni la moral, pero coincido en este caso contigo. De Plutarco, él hace una exhibición abierta de su cristiandad, y al final esos principios pues no sirven para nada. Y él inaugura precisamente la etiqueta del sector evangélico. Si te das cuenta, en el plano histórico, claro, hasta antes del 2000,
no había ese protagonismo del sector evangélico. Había un respeto. Claro. Lo político y lo religioso. Y hablar con una gente de la religiosidad, siempre uno encontraba ahí una actitud de respeto, pero nada más. Así es. Y este protagonista, este triste protagonista de la historia contemporánea, rompe precisamente con esos cánones, y yo lo narro ahí en algún capítulo que los invito a que está muy interesante. Está en La Porrúa, por cierto, comercial. Muy en bien, La Porrúa, y ahí narro precisamente. Ahí podemos encontrar el libro en la librería Porrúa. Ahí perfecto. Narro en algún capítulo lo que tú estás tocando, cómo haciendo uso de este artilugio de engatusar bajo el principio de el canon hebreo, ¿verdad?, de aquel hombre que dividió la historia de la humanidad antes y después de él echa a andar toda una maquinaria para permear en toda esa pluralidad, además, déjame decirte, de denominaciones, porque es una gran cantidad de denominaciones que hay, ¿verdad?, pretendiendo, bajo lo mismo, engañar de que ahora alguien bajo esa denominación iba a ser diferente, y no fue absolutamente diferente en nada a quienes profesan otras preferencias, voy a decir, en el ámbito espiritual. El tema es el uso, el abuso, el haber manipulado como manipuló a una gran cantidad de gente, ¿verdad? Bajo esa cubierta, de que él pertenecía, ese encanto, ese encantamiento. Esa es una de las características. Yo por eso digo que Mauricio Gándara Gallardo, su servidor, estoy legitimado bajo 3 aspectos para efectos de poder plasmar lo que plasmé aquí, porque yo estuve sentado en una misma denominación, viéndolo los domingos bostezar o cabecear, porque no sé si iba a escuchar, posiblemente nada más iba a asistir para que lo vieran. Yo lo tuve sentado en mi casa, ¿verdad? Yo estuve en la casa de él. Y tercer elemento, pues yo fui compañero de trabajo de él, lo conocí en la intimidad del desempeño del poder público. Entonces, estos 3 elementos, dicen los contadores, es una especie de prueba del ácido, ¿no? que puede uno pasar la prueba de que, bueno, hay algo que se puede aportar para las siguientes generaciones, Jorge. Oye, Mauricio, fuera ya de la política, hay una parte del libro también que a mí me fascina. La primera parte, el primer momento en que planteas una cuestión de carácter amoroso, hijo, me dio un chorro de preocupación. Luego, fuera de cabina, te la voy a platicar. Y la segunda, me emocionó. ¿Cómo lo hiciste? La imaginación, Jorge. Acuérdate que es una novela. En las novelas siempre hay sexo, poder y dinero. Eso es lo que dice el gran, lo mencionaste hace un momento, se me fue el nombre, Mario Vargas Llosa, ¿no? Toda novela que no tiene sensualidad no es novela. Eso dice don Mario. Sí, entonces yo en esta expresión inicial, pues le di por ahí vuelo a la imaginación. Sí, pero ninguna de las dos te favorece al autor, ¿eh? En las dos yo creo que lo deja en entredicho contra la pared. Bueno, Mauricio, pues sí, yo te agradezco el favor de haber estado aquí en la mesa de Chiapas a Diario, participando en esta serie Ideas, Pensamiento, Historia y Cultura de Chiapas, con palabras textuales y derechas. ¿Algún mensaje final, Mauricio? ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo podemos entrar al blog para intercambiar la palabra opiniones? Final diría que este contexto de la presentación de la novela, coincidentemente, ¿verdad? Hubo una reaparición por ahí de este personaje, encantador, ¿verdad? Que no hay que dejarse burlar, ¿no? Seducir de nueva cuenta, ¿sí? Esas patrañas de que vengo renovado espiritualmente, que traigo un capital político a ponerlo al servicio, no nos las tragamos. Muchos chiapanecos, yo he platicado con mucha gente del sector empresarial, académico, gentes de Tapachula, de Tonalá, de San Cristóbal, de Comitán, y hay un sentir generalizado. Es la intentona de pretender revolver lo que no hay oportunidad alguna, ¿verdad?, de revolver. En el estado de Chiapas hay una clara conducción.
se identifican precisamente a los actores que tienen estas negras intenciones, y yo aporto precisamente este ejercicio catártico, esta purificación de mi espíritu o eliminación de los recuerdos en esta novela, con esa intención, ¿verdad?, de que haya esa conciencia, de que haya ese conocimiento de las generaciones que se están formando, de que los acontecimientos se vienen sucediendo y que hay que estar advertidos de que no se vuelvan a suceder, como lo está intentando precisamente este personaje, ¿verdad?, para que no vayan a caer presas del encantamiento. La última palabra sería gracias, Jorge. Muchas gracias a Gerardo, muchas gracias a este programa que tal cual, palabras textuales y derechas, y quienes estén interesados en adquirir la novela, está a la venta en Editorial Porrúa, en la librería Porrúa. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, Mauricio, pues muchas gracias a la producción, a Roberto por allá al fondo, gracias a todos los compañeros que nos apoyaron en esta edición de Chiapas a Diario, esta producción de Chiapas a Diario, que es una edición de El Diario de Chiapas. Muchas gracias, buenas tardes.